Geraldine Page descubrió la infidelidad de su esposo de la manera más cruel posible. Rip Torn no solo engañó a su esposa con una actriz más joven, trajo a su amante a su compañía teatral. Hizo que Page trabajara junto a la mujer que estaba destruyendo su matrimonio. Noche tras noche, Page tuvo que verlos juntos. El punto de quiebre llegó durante un ensayo cuando ocurrió algo que los testigos nunca olvidaron. A partir de ese momento, Page se negó a estar cerca de Torn. La verdad detrás de su decisión es devastadora. Geraldine Sue Page nació el 22 de noviembre de 1924 en Kirksville, Missouri, un pequeño pueblo universitario donde el dinero era modesto, pero los libros y la medicina llenaban cada rincón de la casa. Su padre, Leon Elwin Page, trabajaba en el Andrew Taylor Still College of Osteopathy and Surgery y pasó largas noches escribiendo volúmenes como Anatomía Práctica, Fundamentos Osteopáticos y El Viejo Doctor entre 1925 y 1932. Su madre, Edna Pearl Page, mantenía el hogar estable. Desde el principio, Geraldine creció en un lugar moldeado más por el estudio que por el glamour. Ella y su hermano menor, Donald, aprendieron pronto que su camino hacia adelante vendría a través de la disciplina, no de la suerte. Cuando cumplió 5 años, la familia empacó y se mudó cientos de millas a Chicago. Se asentaron en Englewood al mismo tiempo que la Gran Depresión apretaba su agarre en las ciudades estadounidenses. El cambio fue enorme para una niña que solo había conocido un tranquilo pueblo universitario. Calles congestionadas, ruido y los duros bordes de familias trabajadoras ahora llenaban sus días. Su madre la guió firmemente dentro del metodismo, por lo que la vida en la iglesia se convirtió en una especie de segundo hogar. Asistía a reuniones juveniles, servicios dominicales y eventos sociales que llenaban casi cada semana. Esta mezcla de religión estricta en interiores y un mundo urbano más duro al aire libre le abrió los ojos a la diferencia entre cómo las personas parecen y cómo realmente luchan. Más tarde, ese contraste le ayudó a interpretar personajes que llevaban tormentas detrás de rostros serenos. Antes de que pasara mucho tiempo, subió a un pequeño escenario de iglesia que cambiaría su vida. Aún siendo preadolescente, se unió al grupo de teatro de la iglesia metodista de Englewood. Desde afuera parecía simple, solo unos pocos niños ensayando en un sótano, pero para ella se sentía como una puerta de entrada. Para cuando tenía 17 años, alrededor de 1941, asumió papeles como Disculpa mi polvo y Joe March en Mujercitas. No eran papeles pequeños para una chica tímida. Tenía que cargar con el peso emocional de historias que toda la comunidad amaba. Y cuanto más actuaba, más sabía que el escenario podía albergar a mujeres que eran inquietas, heridas o valientes de maneras silenciosas. Ese sentimiento permaneció con ella. En su adolescencia temprana, soñaba con ser pianista de Mid-Innocent Concierto, pero el costo de una formación real estaba muy por encima de lo que su familia podía manejar. Ese sueño se desvaneció silenciosamente. En cambio, se dirigió a la biblioteca pública y leyó obras casi obsesivamente. Estudió biografías de Lucille Laverne, Maud Adams y Eva Le Gallienne. Page se sentaba en la escuela secundaria de Englewood con libros apilados en su escritorio, midiendo sus días simples contra las vidas audaces que leía. No era una celebridad escolar. Era una adolescente seria y aficionada a los libros que seguía construyendo un mundo interior que se sentía más grande que Chicago. Finalizó la escuela secundaria en 1942 y de inmediato ingresó a la Goodman School of Drama en el Art Institute de Chicago. Dedicó 3 años completos al programa, mientras muchos de sus compañeros se iban a la guerra o a trabajos en fábricas. En Goodman se entregó a casi todo lo que pudo actuar. Incluso ganó dinero actuando con un grupo de teatro infantil. Para 1945, con solo 21 años, había interpretado docenas de papeles para compañeros de clase, directores y multitudes de niños emocionados. Dejó el programa ese año, ayudó a fundar una compañía de teatro de verano en Lake Zurich y luego viajó a Nueva York para estudiar con Uta Hagen. Esa formación profundizó la honestidad emocional y física por la que llegó a ser conocida. Esos años en Goodman entre 1942 y 1945 dieron forma al resto de su futuro. Actuó en cualquier lugar que le dieran espacio. Obras de iglesia como Disculpa mi polvo,
Producciones estudiantiles y espectáculos de teatro infantil la mantuvieron en movimiento sin parar. Este primer esfuerzo se tradujo directamente en su gran avance en 1954, cuando interpretó a Marceline en El Inmoralista junto a James Dean y Louis Jourdan en una temporada de unas 96 funciones. La gente luego lo llamó un éxito repentino, pero esos años de trabajo constante contaban una historia diferente. Una vez que terminó en Goodman, no buscó la fama. Entró en el arduo trabajo del teatro de verano de Midwest alrededor de 1945 y permaneció en él durante unos 5 años. Comenzó en Lake Zurich y se trasladó a diversas compañías regionales en lugares como Woodstock, Nueva York. Montaban nuevas obras cada semana o dos, así que pasaba de ser una adolescente risueña a una abuela encorvada, dependiendo de lo que exigía el calendario. Una sola temporada podría significar 10 producciones. Apenas había momentos en los que no estaba en ensayos. Los constantes cambios le enseñaron resistencia, rapidez y flexibilidad emocional. Estas eran las herramientas que impulsaron su éxito en 1952 en Verano y Humo de Tennessee Williams. Para 1950 tenía unos 26 años y estaba lista para un riesgo. Abandonó un trabajo regional estable y se mudó sola a Nueva York. Tomó una habitación pequeña en Greenwich Village y vivió con unos pocos dólares a la semana. Pasaron las vacaciones con 3 trabajos a tiempo parcial solo para sobrevivir. Revisaba sombreros en eventos, trabajaba en ventas e incluso hacía turnos en fábricas. Siempre que podía, compraba boletos baratos de teatro para poder observar cómo las estrellas de Broadway controlaban a una audiencia durante más de 2 horas. Su primer gran éxito off-Broadway en Seven Mirrors llegó en 1948, pero su momento principal de Broadway llegó más tarde. En enero de 1953 protagonizó Midsummer, que tuvo 109 funciones y demostró que podía llevar una obra comercial incluso después de años de escasez. La verdadera chispa llegó en 1952 dentro de Circle in the Square, un teatro experimental tallado a partir de un antiguo club nocturno. Esa pequeña sala cambió todo. Theodore Mann y José Quintero la eligieron primero para Yerma. Luego Quintero confió en ella para interpretar a Alma en Verano y Humo. El escenario estaba tan cerca de los asientos que cada respiración se sentía ampliada. La gente dijo que la producción ayudó a encender el movimiento off-Broadway. Le valió el premio del Círculo de Críticos de Drama de Nueva York, siendo la primera vez que se otorgó a un intérprete fuera de Broadway. En un momento, era una actriz trabajadora de un teatro de verano. Al siguiente, se convirtió en una de las artistas más comentadas en Nueva York. A principios de 1954, algo aún más intenso llegó. Trabajó con James Dean y Louis Jourdan en El Inmoralista. Los ensayos eran caóticos y el director fue despedido. Dean chocó con otros. En un momento, el productor quiso que lo retiraran. Page intervino y lo protegió. Lo que compartió con Dean iba más allá del escenario. Su hija más tarde reveló que Page y Dean tuvieron un romance secreto que duró unos 3 meses y medio. Page lo llamaba un compañero artístico. Tras su accidente fatal en septiembre de 1955, mantuvo sus fotos y dibujos pegados alrededor de sus espejos durante años. Los amigos decían que su memoria vivió en silencio en su vida privada, mucho después de que el mundo siguió adelante. Pero su éxito temprano en el cine tuvo un precio. Simplemente estudiar bajo Uta Hagen, quien tenía puntos de vista progresistas, puso a Page bajo sospecha en Hollywood durante la era McCarthy. Los estudios añadieron su nombre a listas negras informales. Después de Hondo en 1953, no apareció en una película de Hollywood durante casi 10 años. En lugar de eso, volvió a Nueva York y trabajó en cualquier lugar que valorara la técnica seria. Radio, televisión, escenario. Fue un fuerte contraste. Una nominación al Oscar, por lo general, lanzaba a las personas a la fama. Para ella, condujo al silencio que no se había ganado. El Inmoralista en sí mismo se estrenó el 8 de febrero de 1954 en el Royal Theatre. La historia se movía entre Normandía y el norte de África alrededor de 1900 y seguía a un académico casado luchando con su propia identidad. Fue audaz para la época. Sin embargo, tras bastidores era inestable. El director original fue despedido. Dean continuaba chocando con colegas. El productor casi lo reemplaza, pero Page detuvo eso.
El espectáculo se presentó durante unas 100 funciones. Nunca se convirtió en un gran éxito, pero se convirtió en una parte clave de su historia y la de Dean debido a todo lo que sucedió detrás del telón. Fuera del trabajo, su vida cambió en 1954 cuando se casó con el violinista Alexander Schneider del Budapest String Quartet. Él era más de una década mayor y estaba profundamente arraigado en la música clásica. El matrimonio duró hasta 1957. Su trabajo en el escenario siguió creciendo mientras su vida se movía entre conciertos y giras. Sus horarios rara vez se alineaban. A principios de la década de 1960, se volvió a casar, esta vez con el actor Rip Torn, y regresó por completo al mundo al que había luchado por llegar. En 1957, Geraldine Page subió al escenario de Broadway como Alma Wine Miller en Verano y Humo, y algo inolvidable ocurrió. Noche tras noche se permitía abrirse. Su voz se rompía, sus manos temblaban. Su cuerpo entero parecía encogerse y luego estirarse lentamente hacia algo que casi podía tocar. La gente se sentaba tan quieta durante su escena final que los críticos escribieron sobre el silencio en sí mismo. A veces duraba varios segundos antes de que alguien incluso recordara aplaudir. Esa actuación le valió una nominación al Tony en un momento en que Broadway aún vivía a la sombra del glamour de Hollywood. Más tarde, Tennessee Williams le dijo a James Grissom que Geraldine tenía una mente que él compararía con cualquiera en el mundo, y a partir de ese momento se convirtió en la imagen de la heroína torturada y veraz que él quería en sus obras. Solo 2 años después, en 1959, regresó a Broadway como la princesa Alexandra del Lago en Sweet Bird of Youth. Ahora era una estrella de cine envejecida que se deslizaba hacia el pánico y se aferraba a un joven gigoló interpretado por Paul Newman. En el escenario, tropezaba entre grandes poses y miedo crudo. Bebía, se atragantaba, se colapsaba y se aferraba a Newman como si pudiera desvanecerse sin él. Para el teatro comercial a finales de los años 50, esto era sorprendentemente abierto. Se permitió lucir arruinada, y porque hizo eso, el miedo del personaje al tiempo se sintió aún más agudo. Williams admiraba cómo nada en su trabajo era desperdiciado, cómo cada pequeño momento servía a algo más grande, y dependía de actrices como ella para expresar partes de sí mismo que no decía en voz alta. Ese mismo año trajo esta intensidad a la televisión en vivo en la versión de Playhouse 90 de El Viejo. La televisión en vivo significaba sin repeticiones, sin ediciones y una audiencia que podía alcanzar los 30 millones de personas en una sola noche. Una línea mala y todo el país lo vería. Interpretó a una joven atrapada en una inundación peligrosa y lo hizo con tal precisión que logró un reconocimiento temprano en los Emmy. Décadas después, la gente aún habla de cómo logró mezclar la vida interior profunda con el cronometraje exacto que demandaba la televisión en vivo, todo en tiempo real y bajo esa clase de presión. Luego llegó 1963. Strange Interlude de Eugene O'Neill regresó en una gran renovación y Page se puso en el enorme papel de Nina Leeds. El espectáculo duró más de 4 horas. Incluso necesitó un descanso a la mitad, al igual que la versión original de 5 horas en Broadway en 1928. Page tuvo que llevar una historia que se extendía a través de las décadas, pasando de un duelo juvenil a una pesada resignación. La revista Time describió la vida de Nina como una cadena de alegrías escasas y expiación de por vida. Page estuvo en el centro de ese peso, manteniendo toda la producción unida con una actuación que duró casi media tarde. Unos años más tarde, en 1966, mostró un lado más suave en A Christmas Memory en ABC Stage 67. Truman Capote narró la historia él mismo, y Page interpretó a su amable prima Suk con suaves movimientos y una voz tierna y susurrante. Hizo que cada pequeño gesto importara mientras ella y el niño recolectaban ingredientes para hornear pasteles de frutas para Navidad. La transmisión ganó un premio Peabody, y tanto el teleplay como Page ganaron Emmys. Los espectadores aún lo consideran uno de los dramas navideños más conmovedores jamás emitidos. Mientras tanto, se abrió otro camino. A pesar de que obtuvo una nominación al Oscar en 1953 por Hondo, Hollywood la excluyó durante casi 8 años debido a la política de listas negras. Su regreso llegó en 1961 con la versión cinematográfica de Verano y Humo, donde nuevamente interpretó a Alma Wine Miller.
Fue solo su segundo papel principal en una película. Sin embargo, ganó una nominación al Oscar a la Mejor Actriz y un Globo de Oro a la Mejor Actriz en un drama. Los críticos notaron cómo su energía nerviosa y su tímida torpeza se destacaban entre estrellas pulidas como Audrey Hepburn y Natalie Wood. Ese único papel la volvió a introducir en el cine y la marcó como la actriz que entendía a las mujeres de Tennessee Williams mejor que casi nadie. Justo un año después, en 1962, llevó Sweet Bird of Youth a la pantalla junto a Paul Newman. MGM suavizó el final brutal de Tennessee Williams para la película, reemplazando la violencia de la versión teatral con una golpiza para satisfacer a los censores, pero Page todavía se convirtió en el centro de verdad y miedo de la película. Su descomposición se sintió tan real que ganó otro Globo de Oro a la Mejor Actriz en un drama y recibió su segunda nominación al Oscar a la Mejor Actriz. Premios internacionales siguieron, incluyendo el reconocimiento por BAFTA y los premios David Di Donatello de Italia. Luego, en 1966, sorprendió a casi todos. Aceptó un papel secundario en la comedia juvenil de bajo presupuesto de Francis Ford Coppola, You're a Big Boy Now, que comenzó como su proyecto de tesis en UCLA. Costó alrededor de $800,000 y eventualmente se elevó a 1.1 millones. Page interpretó a Marjorie Chanticleer, una madre pegajosa y neurótica que casi roba toda la historia. La película terminó siendo la única entrada estadounidense en el Festival de Cine de Cannes de 1967. Aún más sorprendente, este extraño pequeño proyecto le trajo una nominación al Globo de Oro y su cuarta nominación al Oscar. Para 1972 ya tenía 4 nominaciones al Oscar, y Pete Tilly añadió una quinta. Interpretó a Gertrude, una amiga entrometida cuyo agudo sentido del humor ocultaba repentinos destellos de verdad. A los críticos les encantó cómo podía pasar de la comedia seca a la honestidad penetrante en un instante. La película trajo 2 nominaciones al premio de la Academia, una por el guión y otra para Page como mejor actriz de reparto. Ese año perdió ante Eileen Heckart, pero la nominación demostró que aún podía captar la atención sin importar el tamaño del papel. Luego llegó Interiors en 1978. Woody Allen escribió originalmente el papel de Eve para Ingrid Bergman, pero cuando Bergman lo rechazó, Page tomó su lugar. Eve era una decoradora de interiores helada y controlada cuya enfermedad fractura a su familia. La película casi no tenía música, por lo que cada pequeño movimiento de sus manos y cada tono plano en su voz cargaban la presión. Ganó otra nominación al Oscar a la Mejor Actriz, mientras que la película recibió 5 nominaciones en total, pero ninguna victoria. La pérdida profundizó su reputación como una de las actrices más nominadas de la Academia sin haber ganado, un título que perduró hasta que finalmente ganó en 1986. En 1955, un tejano de 24 años llamado Rip Torn entró en una clase de expresión en el Actors Studio. Estaba reemplazando a Brick en la versión original de Broadway de Un gato en un tejado de zinc caliente, aún nuevo en Nueva York, aún sin pulir, cuando conoció a Geraldine Page, de 30 años. Ella ya había estado casada 2 veces, ya era una estrella nominada al Oscar, ya era conocida por esos agudos ojos azules que parecían ver a través de las personas. Su primer coqueteo fue extraño y casi infantil. Él le pidió un lamido de su helado. Ella se rió y algo se abrió entre ellos. Pronto, los compañeros de clase notaron la forma en que se quedaban después de las sesiones, ensayando escenas hasta la medianoche en habitaciones que normalmente se vaciaban a las 10. Los amigos más tarde dijeron que los guiones de Page de ese tiempo tenían 2 juegos de escritura garabateados en los márgenes, prueba de que una sociedad se estaba formando mucho antes de que cualquiera de ellos tuviera el valor de salir de sus matrimonios actuales. A medida que los años pasaban, ese vínculo se convirtió en algo de lo que toda la ciudad susurraba. En marzo de 1959, Page y Torn subieron al escenario como amantes condenados en Sweet Bird of Youth en el Martin Beck Theater. La producción duró cerca de un año y los convirtió en una de las parejas más ardientes de Broadway. Él tenía 28 años, ella 34, y los críticos continuaban volviendo a sus crudas escenas de dormitorio, sin saber que tras bastidores se escabullían por puertas diferentes para evitar a los fotógrafos que esperaban una foto escandalosa. Ella aún estaba legalmente unida al violinista Alexander Schneider, con quien se casó en 1954 y se divorció en 1957, y Torn aún intentaba mantener unida la última hebra de otra vida. Los 4 años que siguieron fueron desordenados y llenos de rumores. Sin embargo, el 8 de septiembre de 1963, en la tranquila Pinal County, Arizona, ella de 38 años y él de 32, finalmente se casaron. Los amigos dijeron que eligieron esa ceremonia en el desierto de bajo perfil porque ya se estaban formando columnas de chismes en Nueva York. Su hija Angelica llegó en 1964. Los gemelos Anthony y Jonathan seguían a mediados de la década de 1960. 3 hijos en aproximadamente 3 años, mientras ambas carreras estaban en auge. Alrededor de ese mismo tiempo, se mudaron a una casa de ladrillo en Chelsea, en 435 West 22nd Street. Era un lugar de 4 pisos del siglo XIX que servía como hogar, espacio de ensayo y eventualmente un pequeño teatro por sí mismo. Incluso la placa del timbre decía Torn Page, una pequeña broma que de alguna manera se convirtió en una pequeña leyenda de Nueva York.
Angelica más tarde diría que la casa era salvaje y abarrotada, llena de niñeras, estudiantes, actores y sirvientes que entraban y salían. A veces incluso la nueva pareja de su padre, Amy Wright, pasaba por esa casa, flotando dentro y fuera del fondo, convirtiendo todo el edificio en un confuso laberinto de lealtades en lugar de un hogar normal. En 1962, MGM lanzó la versión cinematográfica de Sweet Bird of Youth, filmada después de la corrida de Broadway. Page se reunió nuevamente con Paul Newman, mientras Thorne consiguió un papel secundario clave. La tensión entre el trío permaneció viva en pantalla para una audiencia mucho más amplia. La película llevaba un fuerte subtexto sexual y el papel de Page, como una estrella en descomposición, aferrándose a un hombre más joven, resonaba con el chisme que la seguía fuera del escenario. A medida que su relación con Thorne se volvía menos oculta, los escritores de chismes vincularon su cercanía en pantalla con las fuertes discusiones y silenciosas reconciliaciones susurradas en las salas de ensayo. Page más tarde describiría a Thorne como su igual artístico. Ella seguía colocándose en proyectos opuestos a él. Sin embargo, los amigos notaron cómo su volatilidad, el alcoholismo, la rabia repentina, su necesidad de controlar una habitación, ya asomaba mucho antes de que el público escuchara sobre sus peleas y escándalos posteriores. A finales de la década de 1960, sus caminos comenzaron a tirar en direcciones diferentes. Thorne comenzó a pasar más tiempo en Hollywood, tomando papeles vívidos en películas lanzadas alrededor de 1967, incluyendo No hagas solas. Page se mantuvo arraigada en Nueva York. Pasaron largos periodos separados y luego se encontraban nuevamente en intensas reuniones. Su imagen pública como una poderosa pareja artística no coincidía con la vida privada que se estaba desmoronando pedazo a pedazo. El alcoholismo de Thorne, su infidelidad y al menos un hijo concebido fuera del matrimonio eran secretos a voces en ciertos círculos. Para 1969, las historias de él desapareciendo de fiestas con otras mujeres se habían vuelto tan comunes que cuando su larga aventura con Amy Wright salió a la luz más tarde, los hijos de Page dijeron que simplemente confirmaba lo que el caos en casa ya había estado mostrando durante años. Luego llegó 1976. Thorne tenía 45 años y estaba montando un Hamlet off-Broadway en el Mill Innes Sanctuary Theater. Interpretó al príncipe, dirigió el espectáculo y trabajó en los mismos pequeños espacios que compartía con Page. En ese círculo estrecho entró Amy Wright, 19 años más joven, elegida como Ofelia. Los ensayos se extendían hasta tarde en la noche y el triángulo comenzó en silencio en camerinos compartidos y rincones de ensayo estrechos, mientras Page, entonces de 52, observaba cómo la actriz más joven se convertía en una parte inevitable del trabajo diario de su esposo. Los tres de ellos construyeron juntos el Sanctuary Theater ese mismo año, pero el verdadero drama ocurría lejos de las páginas del guión. A principios de la década de 1980, la conexión entre Thorne y Wright había cruzado completamente la línea. Él y Page comenzaron a vivir separados, aunque todavía estaban legalmente casados. En ese mismo momento, la carrera cinematográfica de Page volvió a ascender. En 1984, entregó una actuación feroz en El Papa de Greenwich Village, que le valió una 7ª nominación al premio de la Academia a aproximadamente 60 años. Las audiencias vieron un personaje duro y cómico. Pero tras bambalinas, ella era una esposa que sabía que su esposo estaba construyendo en silencio un segundo hogar con una mujer que había conocido por primera vez en 1976. Decidió seguir trabajando con su nombre aún relacionado con su vida personal, sus cuentas y su historia teatral. En 1983, el triángulo privado se convirtió en un hecho público. Thorne engendró una hija con Amy Wright, que luego se llamó Catherine. Page había estado casada con él desde 1963. Para entonces, había invertido 20 años, 3 hijos y una compañía de teatro compartida en el matrimonio. Las columnas de chismes se lanzaron sobre la historia. Cuando un columnista la presionó sobre el divorcio después de que nació el bebé, Page respondió con calma que ella y Rip seguían casados y se preguntó por qué todos estaban tan emocionados. Su respuesta sorprendió a los reporteros porque mostró que mantendría el matrimonio intacto y se negaba a interpretar el papel de la esposa humillada. El arreglo dentro de su hogar en Chelsea se volvió más extraño. Wright no se mudó abiertamente. Vivía en otro lugar con el niño, pero se mantenía cerca de la vida de Thorne Page. Dentro del apartamento principal, Page criaba a Angelica y a los gemelos con un elenco rotatorio de niñeras y sirvientes. Más tarde, Angelica describió cómo, de adolescente, a veces no podía discernir quién era el personal y quién podría estar involucrado con su padre. En su obra posterior, Turning Page, compartió recuerdos de un hogar lleno de adultos que iban y venían, donde alguien que pensaba que era una sirvienta podría haber sido en realidad Wright misma, y donde el tono emocional oscilaba entre historias de teatro y un miedo constante de que la familia pudiera colapsar. A través de todo esto, el trabajo de Page en el escenario se volvió aún más intenso. En 1982 y 1983 protagonizó Agnes of God en Broadway.
El espectáculo duró alrededor de 599 funciones y le valió otra nominación al Tony. Luego, a finales de 1985, se subió al escenario Off-Broadway en A Lie of the Mind de Sam Shepard, interpretando a una matriarca herida en un largo y emocionalmente brutal drama. Cada noche pasaba de una vida donde su esposo estaba con otra mujer a un escenario donde interpretaba personajes aplastados por la traición. Los críticos elogiaron su honestidad. No sabían cuán cerca estaba esa honestidad de su verdadero duelo. En 1977, Thorne llevó a su esposa y su amante más joven a la misma obra. Dirigió a Page y Wright en The Stronger, una breve obra de August Strindberg construida casi completamente sobre el silencio y la tensión. Wright admitió más tarde que ambas mujeres llegaron a los ensayos ya celosas. Page tenía su estatus y su historia. Wright tenía su juventud y su acceso a Thorne. Sus miradas a través del pequeño escenario eran tan intensas que después de las funciones a menudo se iban sin hablar. A mediados de la década de 1980, Page y Thorne seguían casados pero viviendo vidas separadas. Wright vivía cerca con la hija en crecimiento de Thorne. Page vivía con sus hijos adultos e incluso un nieto. Thorne se movía entre casas, describiéndose a sí mismo como independiente. En público, la pareja aún parecía lo suficientemente unida como para confundir a los forasteros, pero en privado ella lo trataba más como un colega cuya presencia necesitaba gestión cuidadosa. En 1985, Page asumió el papel que finalmente le traería el Oscar que había estado persiguiendo durante más de 3 décadas. The Trip to Bountiful contó la historia de Carrie Watts, una anciana atrapada en un apartamento pequeño en Houston y desesperada por un último viaje a la ciudad donde una vez se sintió viva. Cuando Page ganó el premio de la Academia en marzo de 1986, a los 61 años, muchas personas que conocían su historia personal vieron algo más profundo en esa actuación. Vieron a una mujer asfixiándose en un hogar que ya no reconocía, aferrándose a su mundo interior porque era el único lugar aún intacto. Esos silenciosos colapsos en pantalla se sintieron como reflejos codificados de su elección de permanecer casada, pero emocionalmente exiliada. Entre 1983 y 1986, siguió enfrentando preguntas sobre su matrimonio. Los columnistas preguntaron si finalmente dejaría a Thorne ahora que él tenía un hijo con otra mujer. Se mantuvo firme cada vez. Insistió en que el matrimonio estaba intacto y se negó a dejar que Hollywood la retratara como una actriz mayor y desechada. Los biógrafos más tarde dijeron que esta fue una movida deliberada para proteger su imagen en una industria que ya empujaba a las mujeres a un lado una vez que llegaban a los 40. Luego llegó su última reverencia. Regresó a Broadway en Blithe Spirit, que se estrenó el 31 de marzo de 1987. Interpretó a Madame Arcati, un extraño y alegre medium, y ganó otra nominación al Tony a los 62 años. Thorne no tuvo un papel creativo en esa producción, y para entonces su matrimonio existía principalmente en papel. El 13 de junio de 1987 no se presentó a ninguna de las funciones. Las llamadas quedaron sin respuesta. Cuando las autoridades entraron en su hogar de Chelsea, la encontraron muerta en la cama. El médico forense dictaminó que fue un ataque cardíaco. Esa noche, el productor se presentó ante la audiencia y les dijo que su estrella había muerto. Algunas personas pensaron que era parte del espectáculo porque el momento se sintió tan irreal. Page y Thorne habían estado legalmente casados desde 1963 y su matrimonio permaneció intacto hasta el día en que ella murió. Thorne continuó viviendo con Amy Wright y tuvo 2 hijas con ella. Sin embargo, Page nunca le otorgó el divorcio. Su vida emocional llevaba aún más sombras. Había amado profundamente a James Dean en la década de 1950, y su hija dijo que Page mantenía fotos de Dean pegadas a sus espejos hasta bien entrada la década de 1980. La idea de una actriz de fama mundial rodeándose de imágenes de un amor perdido mientras su esposo separado vivía con otra mujer muestra cuán no resuelto permanecía su mundo interior. Al final de su vida, Page tenía 8 nominaciones al premio de la Academia, ganando una vez. Sus nominaciones abarcaron desde Hondo en 1953 hasta El Papa de Greenwich Village en 1984, un periodo de 31 años. Reunió 4 nominaciones al Tony, 2 Emmys, 2 Globos de Oro, un BAFTA, y en 1979 fue incluida en el Salón de la Fama del Teatro Americano. Los críticos la consideraron una de las mejores actrices de teatro de su generación. Su familia pagó un precio por su dedicación a la profesión. Page y Thorne criaron a sus 3 hijos entre ensayos y giras, y esos niños crecieron viendo a sus padres transformarse noche tras noche. Angélica más tarde creó un espectáculo en solitario para explorar la brillantez de su madre y las tormentas que moldearon su hogar. En muchos sentidos, eso se convirtió en la parte más inquietante del legado de Page.
Sus hijos heredaron sus dones artísticos, pero también el peso emocional de crecer en un mundo donde el arte siempre estaba por encima de la estabilidad.